Monseñor Javier tiene para mí una virtud. Todos los obispos son virtuosos, para que nadie piense mal de lo que voy a decir a continuación. Cuando digo que tiene una virtud, quiere decir que tiene una característica que, al menos bajo mi punto de vista, y aprovechando que somos pocos, lo digo con toda sinceridad, se aparta del común denominador, que es una persona que es capaz de articular un pensamiento profundo y una acción. Y hacer esto en unos términos que van más allá de lo que podríamos decir el lenguaje y el estilo estrictamente eclesial. No porque no lo tenga, no porque el lenguaje y el estilo eclesial sean malos, son un estilo como otro, pero sí porque permite llegar más allá. Hace un momento, media hora, he visto este libro, Una nueva teología política, y lo he ojeado y lo compro. Y debajo hay una librería magnífica, que es la librería Balmes, y lo compro. Y abro, siempre he podido resistir la curiosidad, siempre miro la contraportada y leo. Editorial de Inicio es una iniciativa del arzobispo de Granada. Es decir, hay una editorial que es muy importante, que es Nuevo Inicio. Tengo muchas más obras de esta editorial, porque un católico hoy en día dudo que pueda tener una buena formación si no ha leído algunos de estos libros. Y es un ejemplo del tipo de actuación del arzobispo que va más allá de lo que podríamos decir este estilo eclesial. Usted me perdonará por las libertades que me voy tomando, pero como ya estoy acostumbrado a que me castiguen, no me liberaré. Y en el terreno social podríamos decir lo mismo, ¿no? En el anterior viaje me comentaba de unas iniciativas sobre un pequeño terreno arzobispal. En fin, he dicho antes a él al principio que yo no me alargaría porque es una persona bien conocida entre nosotros y porque lo importante es lo que tiene que decir él y no lo que pueda apuntar yo. Pero en todo caso sí quería dejar constancia de subrayar estos aspectos que lo hacen de él un obispo y una persona de un particular interés, aunque hay que seguir de cerca en estos tiempos que corren. Señor arzobispo. Tendría que emplear todo el tiempo que me queda para deshacer los entuertos que acaba de hacer. No lo voy a hacer. Solo soy obispo. Y si hago algunas de estas cosas que parecen un poco extravagantes quizá, pues tiene que ver con el hecho de ser obispo de una ciudad pequeña, pero que contiene la tercera universidad de España, que es una ciudad universitaria, y donde si yo me limitase a predicar dentro de la catedral, pues seguramente muchas personas de ese espacio donde se crea la cultura, pues ciertamente no me escucharían. Y entonces, pues abriendo ese espacio de una pequeña editorial provocadora, conscientemente provocadora, de pensamiento, en un contexto de una universidad laica y uno de los focos importantes del pensamiento laicista, al menos en el contexto andaluz, sin duda, pues al menos conseguimos que esos libros estén en el escaparate de la biblioteca donde la mayoría de los profesores de la universidad puedan ir. Por lo tanto, es pura pastoral, vamos, pura y directa. Dios mío, doy las gracias por la invitación, por esta segunda invitación, las doy, vamos, de todo corazón. De todas maneras, en cuanto yo pensaba justo nada más meterme en el avión, en que tenía que hablaros, me da una cosa que se llama pánico escénico. Y me la da por una razón que vais a comprender inmediatamente, justamente porque soy obispo, es decir, ni soy economista profesional,
y además probablemente soy bastante ignorante de la ciencia económica en cuanto a ciencia, ni soy teólogo profesional, probablemente soy bastante ignorante de la teología académica también en cuanto, pero soy obispo, es decir, y quiero vivir con los ojos abiertos. El Señor quiso que empezase a ser obispo en las cafeterías de una universidad, que durante bastantes años mi ministerio, lejos de estar en un despacho, pues estaba en las cafeterías de la Facultad de Derecho o de las Ciencias de la Comunicación, y por lo tanto, para poder ayudar a los jóvenes que el Señor y a las personas que el Señor me ha encomendado, yo he tratado siempre de vivir con los ojos abiertos, de tratar de entender el mundo en el que vivo y de escuchar la voz de la tradición. Si algo soy por academic training, es decir, por vocación intelectual y trabajo intelectual, es especialista en un rinconcito de un siglo, de una parte de los padres de la Iglesia, allá en Mesopotamia, por lo tanto veréis muy poco que ver también con la economía y con la teología académica profesional, ¿no?, actual. Pero ese amor a la tradición, y a una tradición tan diversa de lo que nosotros estamos habituados a llamar tradición, nunca lo agradeceré bastante. El teólogo Henri de Libat, que casi todos conoceréis, en un libro extraordinariamente importante suyo que se llama El drama del humanismo ateo, habla de la importancia de retomar el contacto con los padres justamente para iluminar el presente. Y él dice, la lectura de los padres no nos va a dar respuestas a los problemas de la biotecnología o de la energía atómica o otros problemas acuciantes que nos plantea el mundo actual. Pero los padres, dice él, tienen un poder de fecundación, es decir, de mostrarnos cómo ellos afrontaban problemas que en parte eran muy diferentes, en parte eran muy semejantes a los nuestros, porque los padres, los cristianos de las primeras generaciones cristianas, se encontraban con una racionalidad que contrastaba extraordinariamente, que en buena medida era percibida como incompatible con la fe que ellos profesaban, ¿no? Y costó siglos, costó 7 o más siglos el esfuerzo, diríamos, por una parte de evangelizar esa racionalidad, al mismo tiempo de expresar la crítica a esa racionalidad en el propio lenguaje de esa racionalidad. Y ese es todo, probablemente es una explicación muy simplista, pero de todos los procesos de pensamiento que van desde los primeros intelectuales cristianos como San Agustino o San Ireneo en el siglo II, o San Cipriano en África, pues hasta San Máximo el Confesor en el siglo VII, que todavía, quiero decir, sufrió torturas por parte de un emperador cristiano bizantino por tener determinadas posiciones cristológicas que no coincidían con la política teológica que el imperio quería sostener, ¿no? El imperio quería contemporizar, sobre todo con las provincias de Oriente, que tenían ciertas dudas acerca de las formulaciones cristológicas de Calcedonia. San Máximo el Confesor se mantuvo inflexible en la defensa de las implicaciones de esa definición de Calcedonia, y su inflexibilidad y la influencia que él tenía en el mundo mediterráneo en aquel momento hizo que un emperador cristiano, porque para el siglo VII estamos finales del siglo VI, comienzos del VII, estamos hablando de un imperio ya cristiano, le cortaron las manos para que no pudiera escribir y la lengua para que no pudiera hablar. Quiere decir que los conflictos de la proclamación de la fe en un contexto helenista, y sé que el helenismo ha sido un marco providencial para la expansión del cristianismo, tenían también sus dificultades y sus problemas. La lectura de aquellos cristianos que no se rindieron sencillamente a lo que parecía la lógica del helenismo, ¿no?, que era el marco de racionalidad único en el que ellos se movían y en el que existían, que no se rindieron a aquello y siguieron haciendo el esfuerzo intelectual, pues por expresar las dificultades y por salvaguardar
digamos, la identidad propia del misterio cristiano en aquel marco, tienen para nosotros, digamos, una autoridad de fecundación. Esta ha sido la primera digresión y ya lamento que haya sido tan larga. Yo no os voy a hablar, no os puedo hablar, os voy a hablar como pastor y os voy a hablar desde fuera de la economía y en parte desde fuera de la teología, pero os voy a hablar como alguien que trata de abordar un problema. Os digo de antemano, no esperéis recetas de mí. O sea, la crisis es un fenómeno tan extraordinariamente grande, tan poliédrico, tan desbordante en todos sus sentidos, que vamos a esperar de nadie en estas circunstancias unas soluciones a lo varita mágica de Harry Potter. Es una ingenuidad extrema, ¿no? Sí que quiero provocaros y acepté la invitación de Josep para provocaros, con el deseo de provocaros en el ámbito del pensamiento, y porque es imprescindible, creo yo, poder salirnos de los caminos trillados en los que yo percibo que estamos metidos en estos momentos, y casi de una falta de imaginación endémica que padecemos en estos momentos a la hora de abordar la crisis. Y cuando digo eso, me refiero, y veréis, yo no, aparte de mi trabajo como pastor, no tengo muchas ocasiones de estar en muchos foros y vivo relativamente alejado del mundo académico, pero oigo tertulias y discusiones en ámbitos cercanos a la Iglesia, por lo menos, y el discurso que oigo me resulta tan terriblemente cansino, tan terriblemente falto de horizonte, por la sencilla razón de que no hace más que repetir ciertos dogmas, yo diría que de la economía ortodoxa, y yo creo que esos dogmas reposan sencillamente sobre una concepción del hombre, en el fondo sobre una concepción de Dios, sobre una teología falsa, y por lo tanto no nos van a sacar del marasmo de ninguna de las maneras. Y eso es lo que quiero decir, la provocación está hecha. Ahora quisiera articular un poquito más mi pensamiento. Tengo que decir otra cosa previa antes de empezar, y es que ninguna de las ideas que tengo son mías, gracias a Dios. Quiero decir, yo creo que somos en buena medida el fruto de nuestras lecturas, de discusiones, de conversaciones. Hay un anuncio por ahí cuando uno ve una película, un DVD, donde alguien presume de ¿por qué esta idea es mía? Es una de las estupideces mayores que yo he visto jamás en una pantalla, ¿no? Nadie puede presumir. Es decir, nosotros aprendemos oyendo, podemos ensimismarnos, integrar lo que oímos en nuestra experiencia de la vida, sin duda, pero ni las palabras en que yo puedo expresar ningún pensamiento son mías, ninguna. Todas las palabras que tengo las he aprendido, todos los pensamientos que tengo los he aprendido. Puedo enriquecerlos con mi experiencia un poquito y salirse de ahí, es decir, pensar que uno puede más que eso, es prometeico y es equivocado. Algunas premisas de lo que voy a decir, y que tienen que ver ya con el título. Hablar de crisis económica o hablar de crisis teológica implica hablar de crisis. Y yo creo que la palabra crisis es un eufemismo. Porque crisis implica, cuando hablamos de crisis nerviosa, cuando hablamos de, pues, es una especie de arrechucho que a uno le da y que es pasajero y por definición transitorio. Puede desembocar en una enfermedad más grave y a lo mejor hasta la misma muerte quizá, ¿no? Pero en principio la crisis como tal es algo pasajero, ¿no? Y yo creo que hablar de crisis es probablemente ya nombrar de una manera inadecuada el fenómeno que estamos viviendo. A mi juicio, el fenómeno que estamos viviendo es sencillamente la caída de un mundo, la caída de una cultura. Para decir esto me apoyo en un pensador a quien yo considero uno de los pensadores grandes de la segunda mitad del siglo XX. Su primer libro estaba escrito en el año 53, por lo tanto es típico de la segunda mitad del siglo XX, vive aún, aunque es muy mayor,
y enseña, es escocés, pero enseña en Estados Unidos, y algunas de sus obras a mí me parece que son obras verdaderos clásicos del pensamiento de finales del siglo XX, junto con el de Juan Pablo II, y extraordinariamente convergente, tanto con el de Juan Pablo II como con el de Benedicto XVI, en muchas cosas, entre otras cosas en el redescubrimiento de un tomismo fresco como salida para el caos en el que estamos. Un hombre que proviene de la militancia del Partido Comunista Inglés y de la nueva izquierda de los años 50 en el mundo inglés, y que ha hecho un itinerario intelectual y humano de lo más. Su nombre es Alasdair MacIntyre, y yo voy a estar, no lo voy a citar muchas veces porque no se trata de citar personas, pero quiero que sepáis que su juicio sobre la historia, su percepción de la historia, pues está mucho en la base de ciertas cosas de las que digo, de muchas de las cosas que digo. Él habla de la cultura ilustrada en un libro suyo, que a mi juicio es uno de sus libros más importantes, uno el más importante, que él escribe en el mismo momento en que, después de, repito, de un itinerario muy largo, decide entrar en la Iglesia Católica, y en el año 81, y que se llama Tras la virtud. Fue publicado en España por la editorial Crítica, yo creo que por un error de los editores, porque no tenía una tradición abiertamente marxista en sus trabajos anteriores, pues dijeron, pues nada, pues este libro de MacIntyre era un torpedo en la línea de flotación en toda regla, digamos, no solo al pensamiento marxista, sino porque él habla de la cultura de la ilustración como la cultura precedente. Y en sus dos últimas páginas del libro dice que nuestro tiempo solo puede compararse en la historia que hoy conoce al momento de la caída del Imperio Romano. Dice, y hubo en aquel momento dice, bueno, hay una diferencia, es que en el Imperio Romano los bárbaros, en el siglo V los bárbaros estaban en las fronteras del imperio, y en nuestro tiempo los bárbaros nos llevan gobernando varias generaciones, y es nuestra falta de conciencia de ello una parte esencial de nuestra situación cultural y moral, porque no somos conscientes de este hecho, ¿no? Pero ¿habrá caminos de esperanza? Dice, igual que en el siglo V hubo caminos de esperanza, pues podríamos verlos hoy y buscarlos hoy. Y menciona unas comunidades a las que no da el nombre, pero dice, en aquel momento hubo unas comunidades que tenían dos rasgos, y los recuerdo. Uno, dejaron de pensar que sostener el imperio era un deber moral. O sea, aquello era una ruina, y retrasar la caída de aquella ruina, sencillamente, pues no era necesariamente. Eso mismo lo dice Newman en un estudio suyo precioso sobre San Benito. Simplemente lo digo de pasada, ¿no? Que la Iglesia hay momentos en que trata de, por el bien de los hombres, diríamos, sostener ciertas estructuras que garantizan la paz, y así, y hay momentos en que, cuando esas estructuras se ve que son incapaces de sostener una humanidad verdadera, sencillamente como si la Iglesia, por así decir, se retirase. Pero esa retirada no es una retirada a la piedad o a ciertos ámbitos de fuera de la realidad, es una retirada para empezar de nuevo. Bien, primer rasgo de esas comunidades que describe MacIntyre. Segundo rasgo, tenían una vida tan bella que no tenían que pasarse el día justificando, diríamos, la naturaleza moral de su vida, de su género de vida, y el bien de su género de vida, y fueron capaces, en el marco de esa vida de comunidad, salvar la moral y la civilización. Y él termina su libro diciendo, de tal manera que si esta apreciación de la comparación del siglo V con nuestro tiempo no es equivocada, el mundo no está esperando a Godot, sino que haya de ser muy diferente un nuevo San Benito. Y así, esa es la frase final del libro. Esto está escrito en el año 81 y publicado en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Y pocos meses después un congreso internacional de filosofía en Texas, donde cancelaron, poco después de la publicación del libro, cancelaban un montón de sesiones porque la gente quería escuchar a MacIntyre. A mí me parece que esa obra es una obra maestra y sencillamente tiene razón en su juicio. Explica mucho de nuestro predicamento, de nuestra condición, de la condición moral del mundo en que vivimos. Yo creo que la crisis económica es parte
es parte de esto. Sencillamente es un momento más agudo, o donde sale más a la luz ciertas premisas. Se suele decir que la crisis económica no la previeron ningún economista, y de hecho yo tengo algunas citas que no voy a dar, pero tengo algunas citas de un secretario del Tesoro americano y de alguien responsable de las finanzas en Inglaterra, que pocas semanas antes del follón que se armó con la ruina de Lehman Brothers, pues decían sencillamente que no está pasando nada, que no está pasando nada, que la gente se está poniendo nerviosa, pero que aquí de momento la música sigue sonando y nosotros seguimos bailando. Y comenta unos años después un comentarista, un editorialista de Economist, dice: lo que no sabía ninguno de estos dos personajes, cuyo nombre no recuerdo yo de memoria, por tanto no os lo voy a decir, lo que no sabía ninguno de estos dos personajes es que la música que seguía sonando era exactamente la música del Titanic. Es decir, yo sé que el juicio este, a muchas personas, no sois las primeras con las que debato estas cuestiones, me suele decir: entonces usted es un pesimista radical. Bueno, no voy a hacer la referencia a Bernanos, que decía que el optimismo es la esperanza de los idiotas, y que sirve de muy poco cuando uno tiene un cáncer decir soy muy optimista. No, vete al médico y te pongan quimioterapia, ¿no? Es decir, hay que buscar. Si la interpretación es verdadera, mejor no buscar plataformas. Es decir, la solución al problema no está en el optimismo, la solución al problema está en poder mirarlo de frente y buscar realmente con seriedad las medidas. Y yo os confieso, no creo que ninguna medidas económicas tomadas por economistas puedan hacernos salir. Podrán ayudar, sin duda, y pueden ser necesarias. Las administraciones públicas tendrán que hacer lo que tengan que hacer en este campo. Pero hay otro trabajo que hacer que es imprescindible si queremos que la crisis no degenere en una enfermedad crónica o en la muerte del enfermo. Y es sencillamente repensar. Yo creo que la crisis es una oportunidad magnífica para repensar lo humano. Repensar la vida. Todo. Repensarlo todo. Repensar el papel de la economía en la vida humana. Repensar ciertas categorías que damos por supuestas. Por ejemplo, la pirámide de no sé quién, en la cual las necesidades económicas están en la base, después vienen unas ciertas otras necesidades de otro tipo, y después vienen al final las necesidades espirituales. Los hombres, eso es una imagen del hombre, eso es una visión del mundo, eso es una filosofía. Eso no. Los hombres se matan mucho más por visiones del mundo que tienen, por certezas que tienen en el orden moral, que por necesidades económicas, excepto en la sociedad capitalista, donde hemos sido todos educados a que lo económico es la clave y lo más determinante es nuestra religión. Por tanto, es nuestra teología. Y es decir, la crisis es una oportunidad excelente, y eso no es decir, nos vamos a los montes a pensar o a especular, así, ¿no? Pero es una oportunidad imprescindible. Yo creo que a menos que pongamos otras premisas en nuestras vidas, a menos que podamos replantear realmente el significado de nuestras vidas, el significado de las relaciones humanas, el significado del matrimonio y de la familia, el significado de la tradición. Tenemos una dificultad para ello, yo soy consciente, y es que seguimos siendo cristianos nominalmente, pero nuestra religión es la religión de la Ilustración. Nuestra religión verdadera, o sea, la religión que profesamos, la que vivimos, la que determina nuestros pensamientos, nuestras categorías, es decir, somos cristianos colonizados por las ideologías ilustradas. Entonces nos es muy difícil pensar desde nuestra. Es más, llevamos tanto tiempo colonizados por esas ideologías que ya no nos damos cuenta de que son ideologías. Y por lo tanto no somos capaces o tenemos una enorme dificultad en imaginar un mundo diferente.
que no esté regido por esas coordenadas, regido. Y eso es lo que disculpa el comentario que se hacía antes acerca de las tertulias. Lo que pasa es que con eso damos un pensador marxista reciente que se llama Mark Fisher, en un pequeño librito que se titula ¿Existe alguna alternativa al capitalismo? Y nos dice, es más fácil hoy imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. Y yo creo que nosotros le damos la razón. De hecho, no creo que la tenga. Es decir, yo creo que hay... Y sobre todo tenemos un montón de recursos para imaginar los mundos diversos. Pero le damos constantemente la razón porque hemos asumido las mismas categorías que hacen posible pensar así. Y repito, es un pensador marxista, ¿eh? Pero somos nosotros, que vivimos en un contexto neoliberal, los que pensamos en el fondo que eso es el progreso, nada más que eso forma parte de la modernidad y que la vida económica y las categorías económicas en las que hemos vivido que determinan. Bien, vuelvo a mi título. ¿Crisis económica o crisis teológica? Yo estoy convencido que toda acción humana consiste en una teología, tiene una teología dentro de sí, toda, hasta la más pequeña, pues. Puede ser tímida, puede ser inconsciente, puede ser, pero no hay acción, no hacemos nada en la vida en la medida en que somos seres humanos y no hormigas o puramente animales. No hacemos nada que no consista fundamentalmente, que no lleve dentro de sí como aquello que hace que aquella acción sea humana. Una visión del florecimiento humano, de la plenitud humana, del cumplimiento de la vida, de lo que es la plenitud de la humanidad. No hay ninguna. En el uso del tiempo, en el cómo nos tratamos unos a otros, en la manera en que toda... Y esto no es un pensamiento especialmente moderno. Esto es un pensamiento genuinamente, creo yo, tomista. Cuando Santo Tomás habla de las ciencias, y se podría aplicar lo mismo a otras actividades humanas, a toda actividad humana, y probablemente Blondel lo hizo, y se podría complementar ahí perfectamente Santo Tomás con Blondel, pero cuando él habla de las ciencias, todas las ciencias tienen unos primeros principios que no son fruto de la ciencia. Pongo un ejemplo. La bioquímica depende de la química. Unas conclusiones en bioquímica que contradijesen conclusiones tomadas en el ámbito de la química estarían equivocadas, sencillamente. La química, a su vez, depende de la física. Unas conclusiones de la química que contradijesen resultados admitidos y tenidos por verdaderos en el ámbito de la física pondrían en cuestión esa ciencia. En las ciencias humanas, ¿de qué se depende? ¿De qué dependen todas ellas? De una percepción del concepto de justicia. Todas ellas llevan dentro de sí. Y la justicia es un concepto moral que implica toda una antropología. La palabra justicia no es una palabra evidente por sí misma. Uno tiene que preguntarse de qué tipos de justicia estamos hablando. Un filósofo canadiense, conservador y sumamente interesante, George Parkin Grant, tiene un libro que se titula Justicia en lengua inglesa. La verdad es que, leído así, probablemente el título le interesa a muy poca gente. Y yo, cuando he hablado de él, pues poca gente se ha interesado. Ni siquiera por publicarlo, ¿no? A pesar de que lo tenemos traducido. Me dicen, no, eso bien. Pero el libro podría tener otro título, Una introducción a la teoría de la justicia de Rawls, que determina en buena medida las relaciones humanas, describe y determina en buena medida, es decir, a la concepción contractualista de las relaciones humanas. La conclusión a la que llega Parkin Grant es que en una visión puramente contractualista de la justicia, las relaciones humanas son absolutamente destructivas, que nuestras sociedades que han aceptado en gran medida ese tipo de concepción, donde todos son contratos, donde la regla suprema de las relaciones humanas es el contrato social, pues son sociedades que se autodestruyen
y que si no se autodestruyen es porque en ellas sobreviven muchas cosas que no están regidas por esa concepción contractualista de la vida. Gracias a Dios, y él dice, y esos residuos que quedan son residuos de la tradición cristiana. Para que no penséis que estamos hablando de cosas muy raras o me subo mucho a la parra y es demasiado especulativo. Yo sé que parte de los problemas de la familia actual provienen justamente, parte no pequeña, de aplicar esas construcciones contractualistas de la sociedad que determinan nuestras prácticas económicas y así a la propia relación esponsal de hombre y mujer. Yo diría, me atrevería a decir que incluso esa especie de lógica que les hace al hombre moderno ser tan incapaz de defenderse ante la homosexualidad como ante el terrorismo, por otra parte, proviene justamente de la aplicación de esas categorías y de esas concepciones del individuo que subyacen a la concepción contractualista de la justicia y a otras concepciones modernas de la justicia. Pero es curioso, estoy seguro que en casi ningún libro de economía ortodoxa, más o menos demócrata cristiano, socialdemócrata o socialista o neoliberal, se cuenta a la familia como la entidad, la primera entidad económica, la primera entidad de producción. Y sin embargo, la crisis está poniendo de manifiesto que la única entidad que está respondiendo eficazmente a la crisis, la única realidad humana, es la única que no se rige por las reglas de la economía ortodoxa, es decir, es la familia, que se rige por otras reglas, que es por las reglas de la gratuidad y del amor. Y no estoy hablando ni siquiera de la familia cristiana. Quiero decir, todas las ciencias humanas suponen una idea de la plenitud humana, suponen una filosofía del hombre. Y en la medida en que suponen una filosofía del hombre, aunque nadie, vamos, si esto me lo llega a decir, me lo hubiera oído decir mi madre, y mira, yo si no sé lo que es filosofía, que me vas a contar a mí. Pero nadie obramos humanamente sin una visión que normalmente hemos recibido por tradición también. Nadie sabe, por mucho que la gente, hoy todo el mundo habla de primas de riesgo y de cálculos minimalistas y cosas de ese tipo, pero nadie sabe lo que está diciendo. O sea, veréis, son la mayor parte de los discursos económicos en los medios de comunicación, son tan ininteligibles para el ser humano normal como podían serlo los discursos del más retórico de los predicadores del siglo XVIII. Es decir, es pura fe. Se habla y se sigue hablando y ya está. Son todo un montón de categorías complejísimas que la gente no sigue. Lo único que sabes es que a lo mejor pierdo el trabajo el mes que viene. Es decir, lo único que la gente dice, pues no me transmite más o menos confianza, me da más o menos seguridad, que no es precisamente una categoría, diríamos, derivada de la ciencia económica, ¿no? Lo que quiero decir es que toda ciencia social y la economía, como las demás, suponen una visión de lo humano, y una visión de lo humano lleva siempre una teología dentro de sí, aunque sea una teología atea o agnóstica. Es decir, aquellos para cuyo lenguaje de San Pablo, para quienes su Dios es su vientre, tienen una teología. Tratan a su vientre como se trata a un Dios, como se trata a Dios, es una teología. Aquellos para quienes su Dios es mamón, es el dinero, tienen una teología, claro que tienen una teología, son ateos o agnósticos, o solo creen en su propio bienestar, pero adoran su propio bienestar, sacrifican los sacrificios que hace el hombre contemporáneo que ha hecho en los últimos 50 años, el hombre contemporáneo, para mantener la economía. Os lo aseguro que no lo han hecho ni los cistercienses ni los cartujos jamás para servir a Dios. Entre otras cosas porque a Dios se le servía libremente y al Ministerio de Hacienda nadie le sirve con libertad. Eso como primera diferencia, ¿no? Básica. Pero sacrificios de horario, de madrugar, de levantarse, de hacer de noche. Os aseguro que no ha habido institución monástica en la vida que haya exigido al ser humano tanto y que el hombre lo haya dado con tanto
vamos con tanto fervor y con tanta devoción y con tanta fidelidad, dormidos todo el mundo en el metro, dormidos todo el mundo en el autobús, pero incapaces de pensar que otro mundo pudiera ser posible, ¿no? ¿Por dónde iría ahora mi reflexión? Pues veréis, si toda acción humana lleva dentro de sí una teología, es decir, una visión de lo último, del Dios al que mi corazón sirve, la pregunta no es si hay una relación entre teología y economía, sino si la teología que subyace a nuestras prácticas económicas y a nuestra vida económica es verdadera o es falsa. Yo creo que es falsa. Es decir, hay la concepción de justicia, la concepción de la moral, y ahí vuelvo a MacIntyre. Es decir, MacIntyre muestra que habiendo perdido la noción del fin de la vida humana en nuestro mundo es imposible. Y el fin de la vida humana no lo vamos a recuperar haciendo discursos para convencer a otros de que hay un fin de la vida humana. Solo puede ser recuperado, y eso es un elemento bueno de la tradición marxista que mantiene MacIntyre, que yo creo que mantiene la tradición de la doctrina social de la Iglesia, mediante prácticas comunitarias en las que uno pueda ver a las personas tan felices que uno puede emplear tiempo en copiar a Homero, contento, o parte del día copiando a Homero y otra parte del día plantando zanahorias, y contento, porque la vida está llena. Y uno no tiene que emplear horas y horas y horas justificando ante los demás que lo que uno hace lo hace por motivos morales, que nos pierden el mundo contemporáneo. Es decir, se nos va la vida tratando de convencer a los demás de que lo que hacemos lo hacemos justificadamente y tal, que no hay que convencer a nadie de nada. Lo que hay es que vivir bien. Y la pregunta es, nosotros, cristianos, ¿tenemos motivos para vivir bien? ¿Sabemos cuáles son las claves de una antropología adecuada a la vida familiar, a la vida económica, a la polis? Las tenemos. ¿Por qué no recurrimos a ellas? Bueno, pues porque nos hemos dejado colonizar nuestra inteligencia, nuestras mentes, nuestras categorías, de una manera pavorosa. Cuando usamos el concepto de libertad, como cuando usamos el concepto de justicia, no es evidente en absoluto lo que estamos diciendo. Y uno pregunta, ¿qué entiendes por libertad? Y te das cuenta que el concepto de libertad es pues, de los libertinos de la Revolución Francesa. Tranquilamente. Pero eso lleva detrás de sí toda una visión del mundo, del hombre y tal, y la tenemos nosotros, ¿sí? que no estoy hablando de los que no tienen el tesoro de la tradición cristiana, estoy hablando de los que la tenemos. Entonces, bueno, yo sé que, y el mayor obstáculo, es decir, para salir de este marasmo, el mayor obstáculo con el que tenemos que enfrentarnos, y es uno de los dogmas más queridos de la cultura precedente, que diría MacIntyre, es una cierta fragmentación, que tiene muchas formas, es tan poliédrica como la propia crisis. Es decir, nosotros vivimos, decía MacIntyre en un texto de los años 90, vivimos en un mundo tan fragmentado que cualquiera de nosotros a lo largo de la semana pasa por toda una serie de instituciones diferentes que tienen reglas de juego diferentes. La empresa, el club social, la iglesia o la sinagoga, dice él, o la mezquita, la familia, la administración, las administraciones públicas, dice, y no percibimos que con frecuencia esas instituciones en cuya vida participamos tienen categorías fundamentalmente contradictorias entre sí. Es decir, nadie vive su vida de familia y sus relaciones familiares como vivirían las relaciones de una empresa. Y nadie, por desgracia, trata de vivir su empresa con las mismas categorías con las que gobierna su familia. Pero la característica de nuestro tiempo, de la modernidad tardía, es justamente la habilidad que tiene el ser humano en pasar de una a otra sin crearse problemas. Es decir, el rasgo característico de nuestro momento es que tenemos una vida completamente fragmentada. Nosotros mismos estamos fragmentados en nuestro pensamiento y en nuestras éticas, y usamos éticas diferentes para las diferentes instituciones, teologías diferentes, si queréis, para las diferentes instituciones de las que tomamos parte. Y sobrevivir en esta sociedad significa no hacerse problema por ello.
Por eso cuando el Papa hablaba de relativismo no está hablando de una corriente filosófica, de gente que... No, está hablando de una forma de vida. Y McIntyre dice, pasamos de una a otra sin crearnos problemas. Una persona que tratase de aplicar las mismas reglas en todos los ámbitos en los que se desenvuelve su vida social, no pasaría en nuestra sociedad por ser una persona particularmente coherente. Y es verdad, yo lo he comprobado muchas veces. No es algo que se ensalza o que se alaba, es alguien que no sabe vivir. Él dice, sería tenido por un inadaptado social. Porque no sabe adaptarse a este mundo donde uno tiene que jugar muchas partidas a la vez, incompatibles entre sí. Entonces, detrás de esa fragmentación hay una historia de la cultura europea que se puede trazar, es compleja, pero hay una fragmentación fundamental que tiene lugar al principio, a finales de la Edad Media, y que se ha ido estableciendo a lo largo de la modernidad, que es la separación entre Dios y el mundo, la separación entre natural y sobrenatural, que conlleva consigo pues otra serie de separaciones, la separación entre razón y fe, la separación entre gracia y libertad, la contraposición entre gracia y libertad. Donde llega la libertad no puede haber gracia, y donde llega la gracia no puede haber libertad. Bueno, ninguna de estas oposiciones son verdaderas, constituyen el núcleo de la teología falsa en la que está apoyada nuestra teoría moral, nuestra teoría económica y política, y nuestras pedagogías, que no son más que vulgarizaciones de esa teología en general. Por eso vamos a esta pregunta y decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la fe o qué tiene que ver mi fe con la economía? ¿No? ¿O qué tiene que ver la economía con la fe? Eso sucede en el siglo XVII, sucede tiene todos unos gérmenes. Algunos tomistas de los del siglo XVI, cuando hablaban de Santo Tomás y veían que Santo Tomás no hacía esas separaciones, decían, es que Santo Tomás no distinguía bien los órdenes. En su tiempo no se distinguían bien los órdenes, ¿no? Dice, creo que es Cayetano, ya en el siglo XIV, ¿no? Y porque se ha separado la vida, y menciono la separación que afecta más a la vida de la Iglesia, la separación entre natural y sobrenatural, si queréis la separación entre lo cristiano y lo humano, ¿no? Y uno oye muchas veces decir, bueno, eso en clave cristiana está muy bien, pero no, eso no me sirve para este mundo, yo tengo que vivir con las claves de este mundo, ¿no? Y esa ruptura yo creo que es sencillamente desastrosa. Ha alejado a Dios de la realidad y ha alejado a la realidad de Dios. Y nos impide, sencillamente nos impide, ese es el instrumento más poderoso, el dogma más duro de la cultura precedente con respecto a nuestra dificultad para encontrar un camino de salida o para abrir o empezar a abrir caminos de salida. Veréis que San Benito no resolvió, eso lo recordaba muy inteligentemente el Papa, haciendo referencia también a un teólogo que había escrito sobre la vida monástica en los años 60, en su discurso en París a los cistercienses. Los monjes no se propusieron hacer Europa, los monjes lo que se propusieron es vivir para Cristo. El resultado fue la Europa de las libertades y la Europa que conocemos, ¿no? Pero no tenían un proyecto de hacer Europa. Yo creo que nosotros tenemos que romper de alguna manera, y ahí es donde yo pido, y creo que vosotros estáis empeñados en una tarea semejante, hay que romper las fronteras entre teología y filosofía y ciencias humanas. No romperlas para mezclar y confundir las cosas, sino, para percibir la adecuada relación que tienen, pero romper la idea de una separación. Tenemos que perder también, eso nos permitiría perder la vergüenza
de hacer cosas en el terreno mundano desde nuestra fe. Siempre parece que necesitamos alguna mediación especial, ¿no? Que hay que justificarlo de otra manera. Y apelamos a expresiones como es que es de inspiración cristiana, o apelamos a palabras como valores, ¿no? Es para transmitir los valores cristianos. De verdad, todo ese tipo de vocabulario traiciona, perdonadme, creo que traiciona nuestra colonización, es decir, nuestra incapacidad de decir, yo he encontrado a Jesucristo, he encontrado una manera de vivir que nace de la comunión de la Iglesia y de acoger a Jesucristo en mi vida, que es la más verdadera, la más bella, la más divertida, la más plenamente humana y la más gustosa que jamás ha existido en la historia. Entonces, ¿por qué voy a tener yo que andar justificando? Veréis, suceden muchas polémicas de nuestro tiempo, es decir, ha sucedido, llevamos 30 años, diciendo que el aborto no es una cuestión confesional, que es una cuestión de derecho natural, que por lo tanto es una cuestión accesible a la inteligencia de todas las personas y tal, pero eso solo lo decimos nosotros, pensando que de esa manera vamos a llegar a los que no tienen fe, y que ese lenguaje de poner entre paréntesis nuestra fe a la hora de hablar de una cosa como el aborto, y es verdad que es una cosa de derecho natural. Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos derecho natural en gran medida es decir, lo que nosotros sabemos que es la naturaleza humana después de haber conocido a Jesucristo. Pero es que yo he oído decir lo mismo con respecto al matrimonio monógamo e indisoluble, que también es de derecho natural, es decir, pero es de derecho natural obviamente a la luz del acontecimiento de Cristo. Es decir, es el destilado acerca de lo humano que uno encuentra cuando ha encontrado a Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, es una cuestión, es una imagen bastante patética. ¿Qué hacemos nosotros tratando de defender el matrimonio monógamo e indisoluble y escondiendo a Cristo, que es en definitiva la fuente que nos permite tener una certeza suficientemente sólida? Porque además todos los demás saben que cuando hablamos de derechos naturales es porque somos cristianos. Por lo tanto, a nadie le vamos a engañar, ¿no? Pero nadie más que nosotros dice que esas cosas son de derecho natural y que esas cosas son accesibles a la inteligencia de todo el mundo. La prueba es que en la medida, y la prueba de que no lo son, o de que esa versión vulgarizada y en el fondo colonizada también del derecho natural para justificar la separación entre la fe y la vida, o la fe y la inteligencia, o la fe y la razón, pues esa forma vulgarizada es, en el fondo, enmascara una cierta timidez y un cierto vergonzantismo a la hora de decir yo soy cristiano, y como soy cristiano, yo sé que un niño concebido en el seno de su madre, desde el primer momento de su concepción, está destinado a la vida eterna. Y punto. Vamos, y no tengo que dar más explicaciones. Y no tengo que estar haciendo razonados extraordinariamente alambicados, que al final lo único que hacen es que yo estoy retorcido en esos razonamientos, pero que el personal me mira y no le abre el corazón a nadie a cambiar su vida, vamos, o a cambiar su pensamiento, para nada. Lo pongo porque es un ejemplo muy, muy típico, ¿no? De esconder las cosas cristianas, pues usando términos que no son cristianos, aunque luego lo que hacemos lo queremos hacer en función de que somos cristianos, que no. Yo creo que la llamada a la nueva evangelización, yo creo que el magisterio lleva 30 años, lleva 50 años desde el concilio, invitándonos a superar este dualismo tremendo y a ser explícitos en las consecuencias de nuestra fe, sin más, y a poder hacer propuestas económicas en nombre de la fe y propuestas políticas en nombre de la fe. ¿Por qué no? Si nuestra teología, nuestra visión de la polis es infinitamente más articulada, más densa, más rica, que no tratando de escamotear como para vender un producto que necesitase mucho celofán, que los buenos whiskies nunca se anuncian, o sea, no necesitan anunciarse, sencillamente. Y nosotros no tenemos por qué esconder nuestra condición, me parece a mí. Parte final de mi pensamiento, y como siempre no domino el sentido del tiempo, es recursos que nuestra tradición tiene. Tenemos un montón de recursos a los que habría que apelar para repensar, diríamos, el primer recurso que tenemos, dejadme que os lo diga, es la Eucaristía. Y
si la Eucaristía, la que todos participamos, no es capaz de provocar prácticas económicas diferentes, y no me estoy refiriendo a la limosna ni a Cáritas, me estoy refiriendo a que nuestra economía sea diferente, a que las empresas que diseñamos, el modo de hacer las cosas, parta de la percepción de la realidad que nos transmite. No olvidéis que la liturgia, la concepción de la liturgia como práctica de piedad es la concepción de la liturgia de un cristianismo colonizado por la cultura moderna. Pero la Eucaristía no nace como práctica de piedad, nace como la representación de la realidad última en medio de la realidad de este mundo. ¿Por qué en cada Eucaristía se canta el Santos? El Santos es el canto de los querubines en la presencia de la gloria divina, porque el cielo está en la tierra. Y que el cielo está en la tierra significa que el secreto último de la creación, los nuevos cielos y la nueva tierra, y podemos estar en ese momento todos con artrosis, con dolor de hígado, con cualquiera de las situaciones, enfadadísimos porque hemos tenido un broncazo en la empresa, en el momento de celebrar la Eucaristía, lo que queráis. Pero allí está sucediendo que se desvela la realidad última. Por tanto, la Eucaristía es escuela, es la representación de la vida verdadera. Habría que poder volver a recurrir a la Eucaristía para aprender lo que significa el matrimonio y no mirar tanto a la tradición contractual o contractualista de las relaciones humanas y dejar que esas las influyan. Lo que sucede en la Eucaristía es el modelo de la vida matrimonial. Y además es que el lenguaje de los sacramentos de la iniciación cristiana es todo el nupcial. La Eucaristía, el lenguaje de la consagración, es un lenguaje nupcial. En una discusión, esto es una anécdota casi familiar, una discusión con un teólogo protestante en su casa, con un buen grupo de discípulos suyos de la universidad, y donde no estaban allí su mujer y su hija, a quienes tengo mucho afecto. A la hija la he tratado muy poco, pero a la mujer la he tratado bastante más, y él sabe y ella sabe que les tengo mucho afecto, pero su mujer es ministro ordenado en la Iglesia anglicana, ¿no? Y discutiendo sobre el sacerdocio, sobre la posibilidad, donde él decía sencillamente algún día la Iglesia católica caerá en la cuenta de que tiene que ordenar mujeres, ¿no? Y dijo, pues mira, pues me temo, y tenía que suprimir también el celibato de los sacerdotes. Digo, pues me temo que va a ser que no, que ninguna de las dos cosas. Verás. En primer lugar, porque la representación del ministerio sacerdotal tiene un valor iconográfico que representa el amor de Cristo por su Iglesia. Y ese amor es esponsal, pero no tiene la forma del matrimonio en este mundo. Tiene más la forma de la donación de la comunión intratrinitaria y tal. Bueno, pero me decía, pero el sacerdocio de la mujer, bueno, por ahí no vamos a entrar y tal, pero el sacerdocio de la mujer, que algún día lo van a tener, porque la mujer, la madre de familia, tiene también un aspecto presidencial y un aspecto magisterial en la familia. Y dije, tienes toda la razón. Dice, y eso podría hacer, aunque no sea la forma normal del sacerdocio de la Iglesia, podría hacer que también las mujeres enseñen o prediquen o anuncien el Evangelio en la Iglesia. Y eso se puede hacer en la Iglesia católica, y para eso no hace falta ordenar. Digo, pero te olvidas que la Eucaristía tiene otro significado. Y es que allí se descuartiza a alguien, es una mesa de sacrificio, donde se descuartiza a alguien por la esposa. Esto tiene pinta de haber sido una capilla. Y si no lo es una imitación de una capilla, ¿no? Pero la esposa está sentada en los bancos. Y en aquella mesa se está descuartizando, y lo que están descuartizando es al Señor. Pero el sacerdote dice en nombre del Señor, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y lo dice en persona Christi. Es decir, digo, verás, si yo, a lo mejor le dije yo, a lo mejor no es por ser católico, sino por ser español, pero si yo veo a una mujer que está diciendo que la van a descuartizar, o que pues diría yo, me lo pido, perdón, me descuarticéis a mí, pero no descuarticéis a una mujer. Y digo, y no creo que ni siquiera en la tradición de la mitología inglesa y tal, haya muchas mujeres que sacrifiquen su vida para sacar a un caballero de la prisión. Son siempre los caballeros los que sacrifican su vida para sacar a una princesa que está encarcelada o algo así, y que luchan con dragones y eso. Me dijo, veréis,
No, la mitología inglesa está llena de mujeres que luchan con dragones. La conversación siguió por otro lado, no me acuerdo cómo, así, bueno, porque alguien intervino aquí, yo se estaba poniendo ya excesivamente tenso o calentito en aquel momento, todo en un muy buen tono. Y demuestra la grandeza también de este hombre, ¿no? 5 minutos él se quedó en silencio, así como pensando, y a los 5 minutos dijo, no, el arzobispo tiene razón. Las mujeres no luchan con dragones, los domestican. Pero es verdad que la mitología inglesa no lucha con dragones. Pero bueno, yo estaba subrayando el aspecto, yo no conozco de la mitología inglesa más que el Señor de los Anillos, veréis, no digo más. No, y él es un experto en su mujer, tiene un libro sobre la teología de Tolkien, o sea que por lo tanto conocen infinitamente mejor que yo. Pero fue sorprendente, ¿no? Es decir, la Eucaristía está muy bien lo de criticar a San Pablo por machista, porque dice que las mujeres obedecer a vuestros maridos y tal, pero nunca se recuerda que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo a su iglesia. Es decir, dispuestos a dar la vida por ellas. Es decir, a luchar con los dragones que haga falta luchar por una mujer. A los niños hoy no se les educa en eso. Y luego nos quejamos, por supuesto, de las leyes y de todo el follón, pero no les educamos en eso. Es decir, que una mujer es alguien por quien se da la vida. Y un varón no tiene que sufrir el embarazo, ni tiene que sufrir los dolores del parto, pero un varón tiene que demostrar a su mujer que estaría dispuesto a combatir contra el mundo entero por ella y por sus hijos. Y eso es enseñar al hombre a ser varón y enseñar a la mujer a ser mujer, pero eso se aprende en la Eucaristía. Pero yo creo que la Eucaristía es la mejor escuela de negocios que hay, por lo mismo. Es decir, una de las oraciones de la Eucaristía de hace muy poquitas semanas era mirabile commercium, que es una palabra que se aplica a la unión sexual, pero a la unión sexual como don de uno mismo, no como licencia para poseer a la otra persona o para dominarla, sino como don de uno mismo y admirable, donde nosotros le damos a Dios lo que Él ya nos ha dado, y lo que le damos no es nada, pero lo recibimos transformado en Él mismo, en su propio don, donde por lo tanto los intereses funcionan de una manera bastante diferente a cómo funcionan en las entidades financieras, etc. Pero, ¿qué sucedería con una economía pensada en clave eucarística? Está en Santo Tomás, ¿no? Pero se podría pensar. Bien, nuestro primer recurso, repito, es la Eucaristía, hasta la polis, porque el concepto de autoridad como servicio que da la vida, al final el criterio es la paternidad, el criterio es la familia. O sea, una polis es tanto más humana, tanto más plena, cuando todos son hermanos, todos participan de la misma vida, todos son miembros los unos de los otros, y quien preside es quien da la vida. Esto tiene consecuencias para vosotros, pero yo les digo estas mismas cosas cuando hablo a los seminaristas y a los sacerdotes. Les digo, a mí no os quejéis mucho de la crisis de la familia o de que faltan padres, porque mientras el sacerdote no sepa ser padre de la comunidad en el sentido profundo y humano y sacramental de la palabra, pues los padres no tendrán a quien mirar. Por lo tanto, digo, si os quejáis de que falta la figura del padre en las familias modernas y tal, hay muchos factores ahí, pero uno de ellos es la ausencia de la paternidad del sacerdote en la Iglesia y de lo que significa ese tipo de paternidad, como don de la vida, como figura del padre y como figura del servidor de la familia, que es lo que tiene que ser el político. La polis, en clave cristiana, la polis moderna la ha llamado un teólogo contemporáneo americano una parodia del cuerpo de Cristo, refiriéndose al Estado moderno. Dice, es una parodia del cuerpo de Cristo, pero la polis moderna no es una parodia, es una especie de analogía, de figura, de parábola del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde el cuerpo de Cristo aprende a ser el cuerpo de Cristo? En la Eucaristía. Segundo recurso, por favor. ¿Tengo minutos? Mientras aguanten. Segundo recurso, la caritas in veritate.
Dios mío, la Caritas in Veritate, el magisterio lleva 30 años, 50 os decía antes, desde el concilio, desde que el concilio dice en la Gaudium et Spes 22, texto que Juan Pablo II dijo que era la clave hermenéutica de todo el concilio Vaticano II, que Cristo revela el hombre al hombre mismo. Se han roto 5 siglos de dualismo, 4 siglos de dualismo. Entonces, si yo explico cualquier cosa que explique que tenga que ver con lo humano, tengo que partir de Cristo. Puedo partir de Cristo. Y si soy cristiano, y si tengo alumnos, veréis, perdonad, a lo mejor si tengo alumnos que no son cristianos, pues si no quieren que no vengan. Pero yo, ¿cómo voy a hablar del hombre si lo más importante que le ha sucedido al hombre es que el Hijo de Dios se haya hecho hombre? ¿Cómo yo no voy a partir? Es que, vamos, tengo grabado en el corazón un día que una persona muy cristiana, profesor de antropología filosófica y tal, le pregunté yo, ¿y qué haces tú, qué uso haces tú en tus clases de antropología de esa frase del concilio, el hombre revela, Cristo revela el hombre al mismo hombre? Me dijo, yo ninguno, eso es teología, que a mí no me interesa para nada. Digo, o sea, que estás explicando a tus alumnos lo que es el hombre sin tener la clave de lo que explica que es el hombre. Digo, pues verás, es decir, yo creo que haces, vamos, que estás como vendiendo agua envenenada, ¿no? Pues estás mintiendo. Es que eso es teología. Digo, a mí no me vuelvas a decir nunca más que eres tomista, ¿eh? Es decir, yo jamás creo que Santo Tomás podría hacer una distinción de ese tipo. Es decir, tú eres un kantiano con vocabulario tomista, pero es un hombre moderno típico, donde la teología no tiene nada que ver con las realidades humanas, ¿no? Quiero decir, el magisterio de Juan Pablo II y el magisterio de Benedicto XVI están permanentemente tratando de superar ese dualismo. Fe y razón, gracia y libertad, belleza. Cuando Benedicto XVI en la JMJ, fue lo que la lluvia no permitió que dijera, pero estaba en el texto. Cristo es el universal concreto. Decía, vosotros buscáis la verdad, buscáis el bien, buscáis la belleza. Buscad a Cristo, porque en Cristo encontraréis. Cristo es el universal concreto. Esa frase es decir, es la belleza plena, es el bien sumo, es la verdad. Entonces, a la hora de buscar la verdad de vuestra vida, de buscaros a vosotros mismos, de buscar las claves para vivir, el punto de partida es Cristo. No podemos separar. El magisterio lleva... Y sin embargo, eso no penetra en el cuerpo de la Iglesia. Eso solo expresa, a mi juicio, el espesor de la colonización de nuestras mentes y de nuestros corazones. Y eso se traduce en la recepción de la Caritas in Veritate. La Caritas in Veritate ha sido una encíclica porque tiene el valor simplemente de afirmar algo que va al corazón mismo del dogma de la economía política. La caridad es el motor de la historia. Hay un famoso pasaje de los clásicos donde nadie va al panadero por caridad y el panadero tampoco hace el pan por caridad, sino que para que todo funcione bien, todo hay que hacerlo por interés. Y eso es la mejor manera de que funcione. El Papa ha leído ese pasaje, veréis. Cuando el Papa dice la caridad es el motor de la historia y también, por lo tanto, el motor de la economía, y hay que reinventar una economía que tenga como fundamento la gratuidad y la caridad. La misma gratuidad y caridad que usamos todos para gobernar las vidas de nuestras familias, y en la medida en que no las usamos, las familias van al desastre, una detrás de otra, que están yendo muchas al desastre, justamente por lo mismo, porque ya casi no sabemos lo que es la gratuidad o lo que es la caridad, ¿no? Y entonces la familia se convierte en una empresa donde yo te doy, tú me das tanto, no me das tanto, mido lo que tú me estás dando, pero yo te di y ahora tú no me has devuelto. Yo he llegado a oír a un padre que le decía, una hija que había escogido en plena carrera universitaria, irse a un monasterio, y la reacción de su padre, la chica lloraba desconsoladamente después cuando me lo contaba. Y la reacción de mi padre fue decirme, ¿y cómo me vas a devolver todo lo que he invertido en ti? ¿Vale? Pero cuando un padre puede medir a su hija en términos de inversión, estamos en un mundo muy podrido, pero muy podrido, ¿no?
Y os aseguro que no era una familia rara. Eso es lo tremendo. De ahí, de ese hoyo es del que tenemos que salir. Bien, la Caritas in Veritate ha sido muy mal recibida. Y muy mal recibida no en círculos, digamos, ha sido mejor recibida en círculos más lejanos de la Iglesia que en círculos, por ejemplo, todo el grupo de teólogos neoconservadores americanos se han distanciado explícitamente de la encíclica. Ya habían manipulado la Centésimos Annus, pensando que la Centésimos Annus era la consagración por parte de la doctrina social de la Iglesia del capitalismo liberal. Falso. La Centésimos Annus tiene párrafos tremendos sobre. Pero, como eso se hace más explícito, diríamos en la Caritas in Veritate, la crítica de los teólogos neoconservadores, estoy pensando en el difunto ya Richard Neuhaus, Michael Novak, George Weigel, el biógrafo de Juan Pablo II, todo ese grupito que tiene su sector y su público, pues la han recibido con muchísima distancia. Y en nuestros círculos españoles pues ha pasado sin pena ni gloria. Y todo el pensamiento del Papa sobre que la caridad es el motor de la historia, de esta historia carnal, concreta, material, que no es simplemente para una cosa extra que hacemos. La economía tiene que seguir siendo dura y luego hacemos caridad en los ratos, en el tiempo libre, sino que es la economía misma, el modo de concebir las relaciones económicas, que tiene que estar infundido, traspasado para un cristiano por la caridad de Cristo que me ha encontrado y que me ha rescatado de mi esclavitud, ¿no? Pues en nuestros contextos españoles generalmente ha sido leída como consideraciones piadosas. Yo soy adicto a las cosas que soy fiel, y soy fiel a la misma emisora igual que mis padres fueron siempre fieles a un periódico. Ni os voy a decir cuál es el periódico, ni os voy a decir cuál es la emisora, y no la voy a cambiar. Eso sí, le permito que me irrite y me enfado. Cuando no me gusta lo que dice, me enfado mucho, y alguna vez incluso llamo para decirles que me han enfadado mucho con lo que he oído decir. Pero no voy a cambiarla, porque no me da la gana. Ya está, pues no tengo. Porque me enfadarían a lo mejor probablemente más otras, ¿no? Solo que las otras, si son paganas, entiendo que digan paganeces. Lo que me duele y me hiere es que las emisoras que se suponen que son cristianas digan paganeces. Eso es lo que me parte el alma. Y me parte el alma por amor a la Iglesia, ¿no? Pero dicho lo cual, yo no he oído la Caritas in Veritate lleva ya unos años circulando, no he oído una sola vez hacer referencia en ninguna tertulia económica a la Caritas in Veritate. Ni una sola vez. Algo nos pasa. O sea, podemos pintarlo de verde, de amarillo, como queráis. Algo nos pasa. Dos últimas cosas. Hay toda una tradición de economías alternativas en la historia de la Iglesia reciente, desde los comienzos de la economía política. Desde los socialistas, que llamaron utópicos. ¿Pero quién les llamaba utópicos a esos socialistas? Se lo llamó Marx, porque vamos a aceptar el lenguaje de Marx, eran cristianos. Él los llamó utópicos porque eran creyentes. Bueno, a lo mejor encontramos en ellos ideas provocativas, pero os pongo otro ejemplo todavía más adelante. Chesterton, Dios mío, todos reconocemos a Chesterton como un hombre, un gran hombre y un gran pensador, y se han publicado las obras de Chesterton y todos leemos sobre sus posiciones sobre la familia y tal. Es sorprendente. Ni Chesterton, ni su compañero Belloc, que fue quien convirtió a Chesterton, no sé qué algún mérito tendría el hombre, ¿no? De Belloc escribió, no sé si 100 libros, desde luego más de 2 estantes seguro, porque sus obras ocupan en mi librería más de 2 estantes, ¿no? Pero y no estoy seguro de tenerlas todas. Pero Chesterton escribió un volumen entero, hay en la edición norteamericana de sus obras completas, un volumen de más de 600 páginas, que se titula Escritos políticos. No hay ninguno en español. En la misma edición americana, cuando los publicaron, sintieron la obligación de que Michael Novak hiciese una introducción de 100 páginas. En fin, para coordinar un poco a Chesterton con la mentalidad de los neoconservadores y tal, pero no hay manera de. Otra de las obras en ese volumen, La utopía de los usureros.
no sé si es esa o algún otro de sus artículos en ese volumen, empieza de la siguiente manera: en el mundo está creciendo una cosa, dice una cosa, con el sentido fuerte de decir una cosa, como un extraterrestre o algo así. Está creciendo una cosa que hay que destruir cuanto antes, porque o la destruimos o nos destruirá a todos. Se llama capitalismo. Chesterton, maestro de la ortodoxia. Pero esas obras no están publicadas. Ni hablamos de ellas en círculos católicos, ni hacemos seminarios sobre ellas. Él, Belloc y otros crearon una cosa que se llamaba distributismo. El nombre es lo de menos. Generalmente se suele decir que el distributismo consiste en una teoría de más sociedad, menos Estado. No solo. Es la misma tradición de la Caritas in Veritate, pero a toda esa gente se les cita acaso en alguna cátedra de universidades católicas que hablen de economía. Estoy seguro de que no. O de teoría política, estoy seguro de que no. Otro personaje, Ernst Schumacher, secretario general del sindicato del marxista en su origen, convertido leyendo la Humanevite, eso me lo ha dicho a mí su hija. Y solo escribió 3 libros, los 3 que escribió, 4. 3 y una colección de artículos luego reunida en un libro, después de su conversión al catolicismo. Lo pequeño es hermoso. Un libro precioso que se titula Buen Trabajo, y otro, Guía para Perplejos. Y el cuarto, la colección de artículos, Esto es lo que yo creo. En 1975, el primer capítulo de Esto es lo que yo creo tiene como título Se acabó la fiesta. No, se acabó el baile. 1975. Y cita un discurso de un ministro de Agricultura inglés diciéndoles a estudiantes de ingeniería, de ingenieros agrónomos, a una promoción, diciéndoles: cuando vosotros tengáis 60 años, la agricultura que habéis aprendido en la escuela no servirá de gran cosa, porque tendréis que pensar en una agricultura completamente nueva, una agricultura sin petróleo, una agricultura que no consuma grandes energías, donde se vuelvan a poder usar las manos como instrumento de producción, tal vez una agricultura de subsistencia, pero una agricultura que permita vivir a familias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, el discurso 1975. Quiero decir, ha habido gente que vio la crisis. Lo que pasa es que esa gente no la hemos escuchado jamás. Ha habido gente que nos ha advertido de lo que estaba pasando. A mí me da mucha pena que un hombre que se convierte leyendo la Humanevite nadie lo conozca en el ámbito católico. Acaban de volver a publicar Lo pequeño es hermoso. ¿Sabéis qué editorial lo ha publicado? Acade. ¿Sabéis un poquito qué pasa en el mundo editorial español? Acade es una editorial de izquierdas. Es la misma tradición de la Caritas in Veritate. Es la misma tradición de Chesterton. Pero es una tradición maldita. Menciono otra persona, Wendell Berry. También le conoce su mujer y sus hijos. Baptista, americano. Tiene un montón de escritos sobre economía. David Schindler, el director del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Washington, acaba de pedir a un estudiante que haga una tesis sobre Wendell Berry y la Caritas in Veritate, centrándose sobre todo en cómo los mismos argumentos que se han usado contra la Caritas in Veritate son los mismos que se usan a Wendell Berry, como Wendell Berry representa una tradición cristiana que ha permanecido por hilos heterodoxa, pero heterodoxa con respecto a la economía política ortodoxa, no con respecto a la fe. Wendell Berry tiene un sentido de la sacramentalidad de la creación, no tiene sacramentos porque es baptista, pero un sentido de la sacramentalidad de la creación verdaderamente sobrecogedor, y del significado de la caridad en la historia. Último punto, último recurso.
el magisterio de la Iglesia siempre nos ha enseñado a mirar a los santos. Hay un montón de realidades en nuestro mundo que son incipientes. Pienso en la economía de comunión de los foculares, pienso en ciertas prácticas que hay en el mundo anglosajón, a veces en el ámbito protestante, de economías locales, pequeñas, economías familiares, economías garantizadas por la Iglesia, por ejemplo, distribución de alimentos hechas en las parroquias, donde la parroquia garantiza que esos alimentos no han sido manipulados, no han sido tal. Ciertas reglas de la vida económica que se están poniendo en práctica porque se están experimentando y han sido experimentadas en ciertos mundos. Son muchas, pero no os recuerdo simplemente una. Que haya la menor distancia posible entre la tierra y tu boca. Pues una regla económica, pero es una regla económica sana, que proviene de una teología sana, que proviene de una visión del hombre sana, que proviene de una visión de la vida económica donde el profit no es el único criterio, y la visión del hombre que sacrifica el hombre al profit, que hemos sacrificado todas nuestras familias y nuestras vidas y muchas horas de convivencia entre marido y mujer o entre padres y hijos al crecimiento del PIB, ¿no? Pues no, sencillamente esa economía sería infinitamente más sólida. También económicamente, si el drama de que una economía construida sobre una teología falsa es que tampoco funciona como economía, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Es decir, sobre una teología verdadera, sobre una antropología verdadera se podría construir. Y hay muchos puntos a los que mirar, son puntos pequeños, si queréis, pero son puntos que funcionan, y en los que podemos inspirarnos, y en los que podemos aprender, y sobre los que merece la pena dialogar y hacer seminarios y hablar. Y esos puntos existen. Y existen pequeñas sociedades promoviendo cosas de ese tipo, basadas en la fe cristiana, en el mundo protestante y en el mundo católico. Entonces, pues habría que mirar a esas cosas, prestarles atención. Os cuento una anécdota de mi diócesis de la semana pasada, para decir, todos podemos hacer algo, no esperar que todo nos venga de Bruselas. Una mujer con un cáncer de huesos, uno de sus brazos está inmovilizado ya, tiene 2 casas rurales a las afueras de Granada, y ella y su marido ya son mayores, están los 2 jubilados, y se les ha ocurrido hacer lo siguiente: empezar a llamar a sus amigas por teléfono, la iniciativa ha sido de la mujer, y por ahí pica por supuesto a su marido también llama y tal, para, junto con un grupo de amigas, hacen comidas y ofrecen a sus amigos que vayan a comer a las casas rurales. No tienen más que un menú, que es el menú que han hecho. Ahora es la época de la olla de San Antón en Granada, y la olla de San Antón la deben hacer estupendamente bien. Entonces corren la voz entre amigos y amigos de amigos y tal, y bueno, y cuesta 12 euros, se vienen familias a comer allí. Esta mujer lleva entregando, desde que ha empezado a hacer eso, a Cáritas, 500 euros todas las semanas. Teléfono y amigos. No necesita uno que me vengan a decir, o sea, si el corazón está movido por el amor, no necesita uno que me vengan a decir, ¿y cómo se haría una empresa multinacional de no sé cómo, y qué categorías, y cuál sería la prima de riesgo y no sé qué? Verás, 500 euros a la semana, a base de teléfono, amigos y saber hacer una buena olla de San Antón. Todos podemos hacer algo por la crisis, todos. Basta que nuestra imaginación esté movida por la caridad. Gracias por vuestra paciencia. Rezamos una Ave María, una salve juntos a la Virgen, que ella nos ayude a todos a vivir bien y a disfrutar del amor que el Señor nos da y a comunicar. Dios te salve,
Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ánimo. Bueno, vamos a comer. Ya se va a ganar. No, estoy en un hotel tan... y he trabajado ayer tan a gusto que verás, estoy... un regalo. Ha sido fantástico. Si es útil, yo sé, tú conoces a tu gente y sabes... A ver si me envía cosas que escribe. Si escribo muy poco. Muchas gracias. Yo soy George, ya no te recuerdas de mí, pero no sé La cara el sí, nombre no. tengo memoria fotográfica. Te había escuchado en el meeting, querías hablar conmigo. ¿Ah? Te había mandado unas preguntas.